Un Café con JJ por Teleradio 1350 AM, en Facebook Live, en las cuentas Teleradio TV y Jimmy Jairala, en Instagram y Twitter, @Un Café con JJ, @Jimmy Jairala, @Teleradio S, y en el canal de Jimmy Jairala en YouTube. Comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto y poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me has dado vida mía y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? En el negro azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros. Es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi
dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público, y tiene contenido de opinión e información. Inicia Un Café con JJ, el noticiero digital más visto en Ecuador. Trinchera del libre pensamiento y del periodismo responsable. Dirige Jimmy Cairala y Omar Jaén. Bienvenidos. Nueve con 7 minutos, el saludo para el magíster Fernando Carrión, académico de la Flaxo, pero un profundo conocedor de estos temas que tienen relación con rehabilitación social, con manejo del sistema carcelario, con violencia, cómo frenarla, etcétera. ¿Cómo está, Fernando? Sí me oye, ¿verdad? Jimmy, qué gusto, un saludo cordial a usted y a la amplia audiencia. Fernando, hay la intención del gobierno nacional. Hay un ruido, perdón, discúlpeme, Fernando, es solamente en mi audífono. Bueno, hay la intención del gobierno nacional de intervenir en las cárceles para mejorar el sistema carcelario, que es un desastre, donde no hay rehabilitación. Se ha anunciado, entre otras cosas, la construcción de 2 nuevas cárceles que, desde mi punto de vista, no es el remedio, pero ese es el anuncio. Hay dinero para rehabilitar, para mejorar el sistema carcelario. Hay un estado de excepción. Hay pedidos de que se endurezcan las penas. Es decir, es amplio y florido el número de propuestas el número de propuestas que han hecho muchos sectores de la sociedad, pensando en vivir mejor, en vivir en un marco de una delincuencia por lo menos medianamente controlada, con la aspiración de que de las cárceles la gente no salga graduada de delincuente, sino rehabilitada, etcétera. Mi pregunta es, ¿tiene salida la tremenda crisis por la que está pasando el Ecuador en materia de seguridad? Qué pregunta. A ver, uno debería decir, tiene que haber salida. Uh-huh. Para que la salida pueda ser real, pues hay que conocer la problemática de fondo. Y aquí yo creo que hay 3 tipos de violencia que están actuando en simultáneo. Una, la que podríamos decir la violencia común, que es aquella que proviene de causas estructurales como el empleo, la pobreza, la crisis económica, etcétera, que en este caso está muy vinculado al COVID y a la crisis propiamente económica que se venía ya desarrollando en el país. Entonces, ahí hay un tipo de violencia. La segunda es la violencia vinculada a los mercados ilegales, donde el tema central, sin duda, es el narcotráfico. Y aquí tenemos que entender que el Ecuador está localizado en un terreno estratégico frente a la producción, es decir, Colombia y Perú son los 2 productores de cocaína más grandes del mundo, pero por otro lado también frente a los corredores de consumo. En este caso, lo que le ha dado peso desde la época del presidente Lenín Moreno, a mi manera de ver erróneamente, exclusivamente a la cuenca del Pacífico. Esto es a la droga que va hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Y no se trabajó la cuenca del Amazonas, que ahí está el segundo país consumidor de cocaína del mundo y primero de crack del mundo. Brasil. Y que además, Brasil, exactamente, y que además por ahí transita hacia Europa, Asia y Oceanía. Y tampoco se trabajó prácticamente nada el consumo interno, que esa es otra preocupación.
Y el tercer tipo de violencia es la violencia discriminatoria. Esto es la xenofobia, el racismo, la violencia en el fútbol, etcétera, la de género, que es muy importante. Y entonces, en la medida en que no se conozcan estas tres matrices de la violencia, la común, la de mercados ilegales y la discriminatoria, pues ¿cómo se puede enfrentar si no se las conoce? Claro, bueno, y el problema que yo también le veo, Fernando, es que se mezclan todas las violencias en una, ¿no? Entonces, todo es culpa del narcotráfico. Todo tiene que ver con el microtráfico. Yo veo cosas ahí, por ejemplo, un fulano que vimos hace un rato queriendo robarse una laptop. No le veo facha de narcotraficante, francamente. Puede ser que sea para alguna actividad relacionada, pero no, es que no es toda la violencia vinculada al narcotráfico. Tiene que ver efectivamente con otro tipo de delincuencia que también nos estamos olvidando que es la que existe, ¿no? Sí, exactamente. Y al resumir en un solo tipo de violencia, pues las políticas que se plantean van en ese sentido y no se trabajan las otras. Ese es un problema. Ahora, y aquí por favor, le doy un par de datos que me parecen importantes. En el año 2018 se tuvieron 885 homicidios. Ya. Es decir, hace 3 años, 985 homicidios. Hoy día debemos haber pasado ya los 2.000 y yo creo que al finalizar el año, es decir, cuando pasemos noviembre y diciembre, probablemente llegaremos a los 2.200, 2.300. Así es. Eso significa que desde el 2018 para acá hemos más que duplicado el número de homicidios. Eso es terrorífico. Claro, y probablemente, como se ha dicho, dirigido una parte de esos homicidios, la más gruesa, desde las cárceles, ¿no? Ahora, ya que tocamos el tema de la rehabilitación carcelaria, ¿usted cree que parte de la solución del hacinamiento es construir 2 cárceles nuevas? A ver, nosotros tenemos un hacinamiento de más o menos del 33%. Yo creo que eso pasa por 2 medidas para resolver eso. Uno, primero, es una reforma del COIP. Porque también aquí le doy unos datos. El COIP fue aprobado en el 2014 cuando el Ecuador tenía 13.000 personas privadas de la libertad. Hoy día, 7 años después, tenemos 40.000 personas privadas de la libertad, un poquito menos. Eso significa que desde el 2014 para acá se ha triplicado el número de personas privadas de la libertad. Si nosotros queremos resolver esto, tenemos el hacinamiento, tenemos que hacer una reforma al Código Integral Penal. Puntualmente, ¿en qué aspectos se debería hacer esa reforma? Por ejemplo, nosotros tenemos una acumulación de penas de hasta 40 años. Este rato, la población carcelaria es más o menos de personas jóvenes que llegan hasta 35 años. Si a eso se le pone 40, eso es pena perpetua, es cadena perpetua. Yo no creo que tenga sentido una cosa de ese tipo. Porque si es que fuera la cárcel o el sistema carcelario de rehabilitación, pues en 4, 5, 10 años debería esa persona rehabilitarse y salir. Pero pasa 40 años y ya no quiere salir porque se siente mucho más segura en el sistema carcelario que fuera. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Ahora, construir cárceles es otra opción, pero hay que hacer cárceles pequeñas. ¿Por qué? Porque hay que clasificar a las personas privadas de la libertad según su peligrosidad, es decir, si están en el marco de una estructura orgánica y también de los tipos penales. Entonces, aquí tendríamos que tener una cárcel, por ejemplo, para una de las bandas, otra cárcel para otra. Y eso haría que no haya esa confrontación como existe hoy día en la penitenciaría litoral entre el pabellón 9 y 10 frente al pabellón 5 y 6. Claro. Y habría que sumar también otros factores, como por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento en las cárceles, como por ejemplo a veces el abuso de la prisión preventiva, tanta gente presa también sin fórmula de juicio. Creo que el 33% de los presos están allí con prisión preventiva hace no sé cuánto tiempo. Otros que ya deberían haber salido, pero que como solo hay creo 14 jueces penitenciarios, no pueden salir porque tienen represados como 5.000 casos. Entonces es una cosa terrible también. Es el 40%, Jimmy, 40% de las personas
que este rato están sometidas a prisión por esto de la prisión preventiva, por esto de que hay algunas personas que ya cumplieron su pena, pero no pueden salir. Es decir, son un conjunto de situaciones que deberían permitir la evacuación de personas. Y es cierto, son estas medidas las que habría que hacer. Ahora, el problema principal en el sistema carcelario es que estamos pasando de una forma de administración personal a una que es, o sea, del caporal, a una que es totalmente distinta, que es de mafia. Entonces, de este rato nosotros tenemos 5 o 6 grupos en el sistema carcelario ecuatoriano que se están disputando la gestión, la administración, el gobierno del sistema carcelario. Porque es una cosa absolutamente paradójica, Jimmy. La cárcel es una institución pública, pero que está actuando al margen de la ley. Claro. Porque no es manejado por el Estado, sino es manejado por estos grupos. Claro. Y además hay mucho más recursos económicos dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Claro. Y tiene un vínculo muy estrecho, el adentro con el afuera, que en algún rato puede estallar en una cosa mucho más compleja. De paso se ha dicho, pues rehabilitación es no sé, una utopía. Rehabilitación no hay en las cárceles del Ecuador, ¿no? La gente sale peor de lo que entra. Sí, y además el problema es que ya no quieren salir, porque una vez que salen los matan. O sea, es mucho más complejo. Y ahí está justamente lo que digo, que es una institución al margen de la ley, porque no cumple el mandato constitucional de la rehabilitación ni tampoco de la reinserción. Claro. Y si a eso se suma de que las personas privadas de la libertad no quieren salir por los altos, la alta vulnerabilidad que eso significa y la alta posibilidad de que lo asesinen por fuera. Rasquiña, por ejemplo, tenía una prisión, no recuerdo, creo que 6 años, no, 10 años tenía. Y lograron bajar a 6 años. Y después, con algo inexplicable, finalmente sale. Y no duró 2 meses fuera del sistema carcelario. Bueno, y no solo que le asesinaron a él, sino que le asesinaron a su abogado. El uno en Manabí y el otro en Pichincha. A ver, sí, terrible. Y no solo eso, estamos hablando de un caso bien heavy de Rasquiña. Pero hay individuos, jóvenes generalmente, que por robar un reloj están guardando prisión preventiva e inmediatamente son reclutados por las bandas. Ese es otro problema en que me parece que deberían quienes son especializados en el tema comenzar a pensar, ¿no? Ese joven que robó un reloj posiblemente puede ser sometido a otro tipo de intervención de la fuerza pública, obligándolo, por ejemplo, me estoy inventando en este rato, trabajo comunitario, algo por el estilo. Pero mandarlo a la cárcel, a ese joven que se robó un reloj, está mal robar, por si acaso, eso es condenarlo a ser inmediatamente enfilado en los ejércitos de las bandas. Eso es absolutamente claro, porque la única forma de sobrevivir dentro del sistema carcelario está en articularse a alguna de las bandas que ahí operan. Porque si está absolutamente solo, pues es muy vulnerable. Entonces tendría que, obviamente, por robar un celular, entrar a la cárcel para cumplir su condena, y ahí, como estrategia de sobrevivencia de él y de cooptación por parte de la mafia, es articularse a estas formas de organización. Caso contrario, no sobrevive. Fernando, buen día. Omar Agente saluda. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando. Mire, ya hemos hecho un diagnóstico sobre el tema de seguridad. Ahora vamos a ver posibles soluciones. Lamentablemente creo que este tema, y como todo, se está politizando. Y hay unos sectores que están haciendo un tipo de propuestas. Uno, que viene de la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, fue presentar un proyecto de ley en donde haya penas más fuertes, pero y sobre todo que se permita el porte de armas, más allá de la tenencia, el porte de armas, que son dos cosas distintas. Hay otros sectores que dicen que es necesario para bajar los niveles de violencia que se derogue la tabla de porte de drogas. Y finalmente otros, que creo que no han leído muy bien la Constitución, dicen tiene que volver la base de Manta o la base en algún lado. ¿Tú crees que por ahí hay soluciones con esos 3 aspectos? Armas, drogas y base de Manta.
Definitivamente ninguna de las tres. Empecemos por la última, la base de Manta. Se cierra la base de Manta en el Ecuador y además posteriormente es un tema constitucional, así que volver a la base de Manta no es posible. Pero sale la base de Manta del Ecuador y se va a Colombia, donde en vez de tener una base militar, hacen 2 bases militares para sustituir a la de Manta. Con lo cual Colombia tiene 7 bases militares. Gracias a esas 7 bases militares, Colombia hoy día produce menos coca, produce menos cocaína, ¿ha reducido los índices de violencia? Definitivamente no. La segunda cuestión, lo de armas. Ya, vamos en esa línea de las armas. Estuve viendo precios de las armas. Cada arma vale, las más baratas que he visto es alrededor de $400. ¿Quién tiene capacidad de comprar un arma de $400? En otras palabras, sería una solución, si es que ese es el caso, exclusivamente para aquellos sectores que tienen altos ingresos. No es en absoluto una buena medida. ¿Qué es lo que se ha visto en los países en América que tienen esta condición, que son los Estados Unidos, México y Guatemala, cada uno con 3 razones distintas? Pero lo que se ha visto ahí es el incremento de femicidio, el incremento de suicidio, el incremento de la violencia contra niños y niñas. En los Estados Unidos, el año pasado murieron 39,000 personas por armas de fuego en manos de la población civil. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y la tercera, el tema de la tabla. ¿Cómo establecer que una persona que es sometida a prisión es consumidor y es narcotraficante? Pues es la tabla, no queda otra alternativa, porque la que están planteando para eliminar esto es que se construya un sistema sanitario para que haga los exámenes de rigor. Pero ahí lo que va a salir es que tanto el consumidor como el microtraficante son de alguna manera consumidores. Claro, claro. Porque Ahora, hoy día, sí, no, termina, Fernando, disculpa. Porque hoy día ya no es que se le paga al microtraficante en dólares, sino que se le paga en droga, para que justamente ese microtraficante sea consumidor, como también será la otra persona. Entonces, aquí vamos a tener un doble problema. Uno, un incremento de personas privadas de la libertad, porque es indiscriminado, todos van a ir a la cárcel. Y la otra es que va a ser imposible establecer una política de salud pública alrededor del tema del narcotráfico para el consumo. Fernando, mira, yo veo la situación del país y la comparo con la de otros países. Quizás no hemos llegado a los niveles de violencia aún, a los niveles de violencia que, por ejemplo, se vieron en la primera década de este siglo en México, por ejemplo, cuando aparecían los colgados, cuando quemaron esa discoteca, ¿te acuerdas? Que tiraron unas bombas molotov y quemaron y todo eso. Pero tememos que estemos camino a eso. Pero yo digo, ¿no? Por ejemplo, cayó el Chapo en México, se lo llevaron a Estados Unidos, pero allá cae uno, sube otro. Cae un líder y sube otro. Cae un líder y sube. Y eso lo estamos viendo acá en Ecuador. Tiene relevos. Tiene relevos. Acá también lo vimos. Cayó el líder de los choneros y luego subió otro y ahora se dividieron, están peleando entre ellos mismos. Y parece una espiral que nunca termina. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque, seamos sinceros, Fernando, y por más pesimista que suene, terminar con el narcotráfico internacional, jodido. Complicadísimo. Si fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho Estados Unidos, la Unión Europea, y no nosotros, algo tan chiquito en esta región. Pero ¿cómo convivir con eso? Y dentro de esa convivencia se abre también esta posibilidad de ir a un diálogo directo con los líderes de las bandas en las penitenciarías para buscar una salida pacífica a esto. ¿Tú crees que esa puede ser una vía, ir a conversar con los líderes de la banda, con la intermediación de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica? ¿Tú crees que por ahí puede ser el asunto? Yo creo que esa puede ser una posibilidad, una línea. ¿Y por qué? Porque el gran problema, como señalaba hace un rato, es el modelo de gestión, llamémoslo así en términos modernos, del sistema carcelario. Y ese modelo de gestión hoy día está en disputa, porque exactamente igual a lo que tú dices, que se tomó o se extraditó a tal líder de tal cartel,
pues dentro de la cárcel pasó exactamente igual con Rasquiña. Desaparece Rasquiña y queda un vacío de poder que tiende a ser llenado bajo esta conflictividad. Y eso es la presencia de 6 bandas criminales que están dentro del sistema carcelario buscando el control de la cárcel. Y eso es producto de esa herencia. Ahora, ¿por qué negociar? Porque me parece, bueno, primero para negociar habría que definir los contendientes, que a mí me parece que no es exclusivamente entre el sector público, el Estado, pongámoslo así, el gobierno y las bandas criminales, porque buen problema tenemos con la violencia que tienen estas 6 bandas entre ellas, entonces habría que negociar también con ellas. Entonces aquí tenemos un proceso muy complejo, un Estado que, bueno, podríamos decir que es unitario, y por otro lado tenemos 6 organizaciones con las cuales habría que negociar primero entre ellas y después con el Estado. Ahora, yo creo que sí es necesario establecer un acuerdo ahí. Pero eso no es una sumisión ante el poder de las bandas. Puede ser, pero esa puede ser una forma de ceder para retomar el control sobre las cárceles, que yo creo que ese es el fin último. Y aquí lo que se puede ofrecer, por ejemplo, con las bandas criminales, es darles las condiciones de vida buenas, en otras palabras, respeto a los derechos humanos. Pero por otro lado, también está establecido en el sistema penal que si tú te comportas bien en la prisión, se te puede bajar la pena. Entonces, establecer algunos elementos de ese tipo para establecer una negociación que le permita al Estado volver a controlar las cárceles. No creo yo en la negociación por fuera, en otras palabras. Por ejemplo, negociar con el cartel de Sinaloa, porque podemos llegar a un acuerdo con ellos, pero el cartel de Sinaloa está en 51 países. Entonces solo nosotros lograríamos eso. Pero pongamos ya que llegamos a un acuerdo y que se cumple el acuerdo. Lo que va a pasar es que queda un vacío ahí en el mercado que va a ser llenado por otra organización. Que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Plan Colombia, que tiene ya desde fines del siglo pasado hasta hace pocos años, tiene vigencia. Ahí lo que hubo fue un relevo. Y lo que está pasando en México es exactamente lo mismo. Entonces, negociar afuera es mucho más complejo porque es un mercado muy atractivo. Ahí la salida que hay es la legalización. Pero eso exacerba los mínimos. Como dicen en redes, no estamos preparados para esa conversación, Gareth. Todavía no, por lo menos. Todavía no. Gracias. Yo creo que sí, ya estamos. Yo creo que sí, ya estamos. A ver, Jimmy, les doy unos datos. A ver. Canadá tiene legalizado. La mitad de los estados Unidos tienen legalizado. México va a legalizar en este cambio de año. Con lo cual tendremos 500 millones de habitantes en Norteamérica que han entrado en esa línea. Pero estamos hablando de marihuana, ¿verdad? Marihuana, exactamente. Sí. Pero es que ya, Fernando, disculpa que no pienses que estoy hablando despectivamente, pero es un chiste. La marihuana es un mercado chiquito al lado del mercado de la coca, ¿no? De la heroína, etcétera. A ver, el nivel de consumo más alto del mundo es la marihuana. Ah, ya. El mercado que maneja la economía ilegal es la cocaína. Bien. Bueno, Fernando, tenemos temas para una próxima conversación. La próxima quisiéramos verte la cara completa porque te hemos visto sin frente. Gracias, Fernando, pero ya. Dicen, ya me estaba cortando la cabeza. Pero ya se acabó la entrevista. Muy amable, Fernando. Gracias, Fernando. Un buen día. Un abrazo, cuídate. El ingeniero Javier Hervas, ex candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Me escucha usted bien? Perfectamente, Jimmy. Muy buenos días para Londra, para Omar, para ti, para toda la audiencia. Bueno, ingeniero Hervas, quisiera que me haga una suerte de evaluación, de resumen, de cómo vio usted la movilización nacional de ayer.
Bueno, Jimmy, te digo con tristeza ver que los ecuatorianos estemos otra vez en una situación de vulnerabilidad, porque una paralización nacional no solamente que es una paralización de las actividades económicas, es de alguna manera volver vulnerable la institucionalidad que ya 14 años la tenemos, que ha sido deteriorada y que tenemos un gran reto por recuperar. Es decir, ustedes, como dice el boletín de la Izquierda Democrática, son partidarios de que se genere un diálogo para ver si se encuentra una salida a este atolladero en el que estamos, ¿o no? Por supuesto, Jimmy, tiene que haber diálogo y tiene que haber la capacidad de escucha de parte del gobierno y que no se quisieran cometiendo errores, como por ejemplo lo que ocurrió con la reunión que tuvo Marlon Santi con el presidente de la República, buscando ese diálogo, y que después, posteriormente, el presidente de la República dice que congela los combustibles, pero adelantando 8 meses el aumento de los precios del diésel, adelantando 2 meses del aumento del precio de la gasolina. Los ecuatorianos no necesitamos otro paquetazo, lo que necesitamos es diálogo, y ahí sí viene el mensaje, y lo llevamos desde antes, que se genere una moratoria, pero congelando los precios de los combustibles que hay el día de hoy, pero no con ese incremento que no es afín con la situación tan difícil económica que están pasando las familias, los ciudadanos ecuatorianos. El problema parece ser que las condiciones de parte y parte son, por decirlo menos, inflexibles, ¿no? El gobierno dice, me siento a conversar contigo, pero yo no puedo tocar los nuevos precios de los combustibles. Los movilizados dicen, me siento a conversar contigo, pero si retrocedemos a junio. Entonces hay una especie de espacio oscuro ahí donde no se pueden poner de acuerdo, y eso sí es triste. Mira, y aquí ya nos costó muchísimo a los ecuatorianos y fue muy doloroso lo que vivimos en octubre del 2019, de salir de los subsidios de los combustibles. Aquí no estamos hablando de regresar a eso. Aquí lo que hablamos es una moratoria, que se congelen con los precios que están ahorita, pero que no con ese aumento que están proponiendo, porque primero necesitamos una reactivación económica, que se vea una reactivación antes de seguirle aplastando más al ciudadano. A ver, ustedes como Izquierda Democrática han manifestado pues que van a analizar los proyectos de ley de carácter urgente que han sido enviados ya o que van a ser enviados en breve a la Asamblea. Mi pregunta es, ayer lo mencionaba Omar, la Izquierda Democrática ya conoce el proyecto. ¿Usted conoce ya el proyecto tributario? Porque según trascendió, han tenido una especie de privilegio de recibir primero para analizar el documento que otros bloques. ¿O no es exactamente así? ¿Usted conoció el proyecto? Jimmy, yo no les llamaría privilegio. Yo lo que les llamaría es responsabilidad. Que el Ejecutivo no mande proyectos de ley sin antes compartirlos con los demás actores políticos y que no pase lo que ocurrió con esa autodenominada ley de oportunidades que llega a la Asamblea y con errores tan garrafales, porque había cosas buenas, como por ejemplo la eliminación del 2% del impuesto a los microempresarios, pero cosas absurdas como el artículo 75 que decía que el empleado deberá indemnizar al empleador. Pero en el tema este tributario, mira, son 96 hojas. Sí, el día de ayer lo recibí, pero evidentemente es un tema muy, muy relevante para el país. No es una cuestión de que en un día tú puedas salir con una conclusión. Claro, a ver, no es por hacer olas, ingeniero, pero solo la Izquierda Democrática y Pachacuti que recibieron. ¿No le parece a usted que todos los bloques deberían recibir la misma consideración hasta para poder encontrar de alguna manera coincidencias, revisar diferencias, etcétera? Mira, Jimmy, lo que yo añoro es que haya diálogo entre todos los actores que hay en la política ecuatoriana. Y sin duda, mira, y estar en la posición de la izquierda democrática, porque nosotros somos de izquierda, la socialdemocracia ecuatoriana, ese pensamiento de centro-izquierda, y por estar en la centro-izquierda te atacan de todos los lados. Yo lo que te puedo hablar es por mí. A mí me parece que sin duda es muy necesario el diálogo. Tú, me imagino, me preguntarás, por ejemplo, de lo que es mi presencia en estos diálogos o procesos de cocina. Pero es lo que necesita nuestro país. Lo que nuestro país necesita es diálogo. Y perdóname que me adelante entonces a tu pregunta, pero solamente por decirte, en esos diálogos habían más de 65 mujeres y hombres de los más diversos pensamientos. Había pensamiento de extrema izquierda, había pensamiento de extrema derecha. Aquí no se trata de quién es el protagonista, quién está en un diálogo. Aquí de lo que se trata es cuál es la agenda, que busquemos agendas nacionales. A ver, la Izquierda Democrática sí está dispuesta en todo caso a respaldar la iniciativa del gobierno de la ley tributaria una vez que la han revisado.
Jimmy, nosotros queremos que le vaya bien a este gobierno y no tenemos una conexión ideológica con este gobierno, te lo puedo decir claramente. A mí no me une con el presidente actual la línea ideológica, pero lo que sin duda me une es el anhelo que le vaya bien. Que le vaya mal a un gobierno es sufrimiento para los ciudadanos. Queremos que le vaya bien y por eso hacemos este llamado de que desarrolle su capacidad de escucha y que modere su discurso. ¿Qué rescata usted de la reunión de Cusín como para ponerlo en la mesa de conversaciones en un momento dado con el gobierno y con quienes en este momento se están movilizando? Mira, yo rescato muchísimas cosas. Para mí, en lo personal, te puedo decir un aprendizaje muy interesante. Los conferencistas que vinieron, estuvieron 4 conferencistas, te digo, de lujo. El uno, ex ministro de Hacienda de Colombia, que no solamente fue ministro de Hacienda de Colombia por 7 años, sino también ministro de Industrias, ministro de Transporte, con una visión. Mira, yo estoy convencido que lo que nuestras sociedades necesitan es un desarrollo económico integral, un desarrollo económico que genere una sociedad que hay mucha inequidad hoy en día, que genere posibilidades y oportunidades. También estaba un exministro de Hacienda de Chile, también uno de México, y mira, y personas que en el pensamiento, tenían un pensamiento muy hacia el lado de la izquierda, si tú quisieras denominar izquierda o derecha, o sea que y quienes asistíamos también. Yo, desde mi perspectiva, desde el emprendimiento, generando sin duda diálogos de qué es lo que necesita nuestra economía, porque en la situación económica que estamos viviendo en el Ecuador, que es una grave crisis, te puedo decir como emprendedor y como industrial, que el sector de la economía, que tiene la virtud de una práctica inmediata reactivación, que es justo lo que necesita el Ecuador, es el sector de la micro y la pequeña empresa. Y por eso hacemos un permanente llamado al gobierno actual que genere política pública, que no lo hay, que genere política pública a ese sector de la economía para ahí sí poder ver una reactivación que es casi que inmediata. Por lo demás, inversión extranjera y otros aspectos, inversión en industria, en buena hora que venga. Pero es un proceso de un mediano y largo plazo y nuestro Ecuador no aguanta tiempos, más años de estancamiento. Por ejemplo, ¿cómo se reactiva esa microeconomía? Si también para que esa maquinaria se mueva, en muchos espacios necesitará combustibles, por ponerle algún ejemplo, y a esos precios, esa reactivación, y con falta de créditos, esa reactivación es más complicada. Por supuesto, y el combustible nos toca a todos, ¿no? Porque ese discurso de que el combustible favorece a quienes lo utilizan para el narcotráfico, para el contrabando, mira, eso no es correcto. Le toca al que no tiene carro porque tiene que pagar un pasaje en un bus. Le toca a la economía porque evidentemente los bienes se movilizan. Y si bien en ese discurso también nos dicen que si suben, no sé, 30 centavos del diésel, que el impacto en el kilo de la papa que se moviliza, pero no es así de sencillo. El impacto es general. El impacto genera evidentemente una inflación, genera una especulación también. Y hay un aumento en el precio de los combustibles, ya se quitaron los subsidios. Aquí lo que hablamos es que seamos solidarios y consistentes con la situación económica que estamos atravesando en el país y que se genere una moratoria. No estamos diciendo que se eliminen los subsidios, pero por lo menos una moratoria, 6 meses, 1 año, hasta que podamos ver que en política pública podamos reactivar la economía. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Me alegra lo que acabo de escuchar, ingeniero, porque es algo que siempre lo he defendido en este espacio, ¿no? Que decir que con el subsidio a la gasolina se benefician los narcotraficantes y contrabandistas. Yo no soy narcotraficante ni contrabandista. Yo hasta hace año y pico, mi carro del 92, para que no digan que es auto de alta gama, del 92, lo tanqueaba con $20, ahora me salen $42. Y créame, eso a mí me ha afectado bastante a mi economía en el hogar, bastante. Así que, y eso que no soy narcotraficante ni nada por el estilo. Ahora, don Javier, dentro de los consensos de Cusín, usted hablaba que había un abanico de posturas ideológicas, de visiones de la economía y del Estado. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde se ubica usted? Ya, lo que yo te decía. Parece que se nos congeló, don Javier. Se puso en modo foto, Yo ahora sí. La socialdemocracia se convierte así, que te atacan de todos los lados. Yo, primero que nada, buenos días, Omar, un gusto. Te decía, yo me considero un socialdemócrata, de pensamiento de centro-izquierda, y por estar en la centro-izquierda, te atacan de todos los lados.
Mira, había muchas personas, de hecho, lamentablemente, mira, porque es una realidad, la política en nuestro país se ha vuelto una política muy tóxica, que es lo que tenemos que cambiar, y es una de las razones por las cuales yo me involucro en política y dejo la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día por la incomodidad de la política, porque no me puedo resignar a ver cómo el país se sigue deteriorando. Y en eso la política se ha convertido en protagonistas, porque estaba presente María Paula Romo, deslegitiman ese espacio, que es un espacio, te digo, sumamente enriquecedor por los áreas que estaban, te digo, los extremos, y en mujeres y hombres de diferentes sectores. Estaba el Grupo Faro, estaban activistas sociales, estaban empresarios, estaban del sector productivo, estaban, por supuesto, actores políticos. Entonces, era muy diversa la presencia de los actores que estaban ahí. Claro, ahora, yo sé que usted no fue uno de los organizadores, usted fue uno de los invitados, pero ayer que estábamos hablando con Pablo Lucio Paredes, yo le consulté, ¿no? Se habló del tema de los subsidios de los combustibles. Hubiera sido bueno que se hable que se hubiera invitado al actor político que más relevancia tiene sobre ese punto, que era Leonidas Issa, ¿no? Yo creo que hubiera sido excelente que Leonidas Issa estuviera ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, Omar, y yo pregunté justamente a los organizadores y me confirmaron que habían invitado actores de UNES, habían invitado actores de Pachacútec. De hecho, sí estaba un asambleísta de Pachacútec, pero no estaban otros actores que habían invitado a Yacu Pérez. Lamentablemente, mira, esos son las barreras que tenemos que superar. Hay algunos actores que tienen recelo a juntarse con otros, y eso no es construir en democracia. Construir en democracia es poder dialogar dentro de los diversos pensamientos y no solamente con los que piensan igual que uno. Claro, ahora, don Javier, ¿usted sí entiende que la gran parte de las críticas, que sobre todo usted, porque usted ha recibido bastantes críticas por haber participado de esa reunión, es porque usted en su momento en campaña encarnó una nueva izquierda, una nueva visión de la centroizquierda, pero ahí estaba de fotografía con muchas de las personas que estuvieron en el crack financiero del 99, con esa democracia popular que en algún momento aprobaron las leyes Trole, aprobaron tantas cosas que derivaron en el quiebre financiero del 99. Entonces, yo creo que por ahí va más la crítica, porque muchas personas a lo mejor dicen, terminó siendo lo mismo. Primero quisiera decirte, Omar, que si tú me invitas a cualquier diálogo, y que sea de ideas por el país, créeme que voy a estar. Si me invita Jimmy, si me invita Londra, voy con el mayor de los gustos. Siempre estaré presente en cualquier invitación que me hagan para el diálogo a favor del país. Pero en relación, mira, lo que tú mencionas, yo lo que te puedo decir es que había gente muy inteligente. Creo que hay algunas personas que no han aprendido la lección, pero hay otras que sí han aprendido la lección. Entonces, aunque hayan sido actores de un pasado que fue muy malo para el país, sin embargo, hay algunos que sí aprendieron. Te puedo decir también con franqueza que hay otros que, pese a que fueron actores, siguen con su mismo discurso. Pero ese es el diálogo. Ahí podemos enriquecernos. Yo te digo, yo salí extremadamente enriquecido de poder escuchar no solamente a los conferencistas que fueron de primera, también a los demás actores. Te digo, yo no tuve ninguna reunión con María Paula Roma. Saludamos. Pero me hubiera encantado tenerla, no es que no haya querido tenerla, los tiempos no te daban, pero lo que necesita nuestro país es diálogo. Claro. Y los actores que fueron protagonistas de escenarios negativos tienen su visión, que ojalá la cambien y hayan generado aprendizaje, pero grato conversar con ellos también para conocer su perspectiva. Perfecto, superando el tema de los consensos de CUSIN, regresando al tema de coyuntura política. Usted dice que ya ayer le llegó al menos el borrador de lo que sería la reforma tributaria. Yo sé que en una noche no se pueden sacar las grandes conclusiones, pero de lo que pudo revisar con el ojito ahí, con el rabo del ojito, ¿qué le parece? ¿Cómo se viene la cosa? Con franqueza, Jimmy, para el día de mañana te puedo dar una respuesta. Son 96 hojas y tengo que revisarlo bien para poder aportar, sin duda. Porque mira, yo lo que creo es que muchas veces, y la vocería que tú tengas como un actor político, claro, tienes que manejarla de manera responsable. Claro. Ahora, y finalmente, con respecto a la reforma laboral, que yo creo que, miren, yo sí creo que los votos para la reforma tributaria habrá en la Asamblea. Yo sí creo que puede estar entre UNES, Izquierda Democrática, Pachacútec, yo creo que sí puede haber los votos. Donde veo el nudo bastante complejo va a ser en la reforma laboral.
Porque si bien el presidente en una entrevista dijo que iban a eliminar esto de indemnizar al empleador que te despide, no solamente ese es el punto grave, hay una serie de temas que se tratan en el primer proyecto de reforma laboral que son muy conflictivos. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a lo que se viene de aquí en 40, 50 días cuando el Ejecutivo presente la reforma laboral? Omar, y déjame te doy algo de contexto. Aquí te está hablando un agricultor, un emprendedor, un industrial, y te puedo decir con claridad que un código laboral no genera trabajo. El trabajo no se genera por decreto. El trabajo es consecuencia, las plazas de trabajo son consecuencia de una dinamización económica. Entonces, con ese primer antecedente te digo que se volvió muy conflictivo el escenario político de una manera innecesaria. Por supuesto que tenemos que llevarle a actualizar nuestro código laboral, porque te doy solamente un ejemplo. Mira cómo la ley hoy en día no está en concordancia con la realidad. Mira tú estos sistemas de entregas, Rappi, Tripti, ni siquiera te pagan por hora, te pagan por entrega. Entonces es evidente que el marco legal no cumple con la realidad. Y mira, y ahorita yo quisiera hacer un llamado al ministro de Trabajo en términos del feriado que viene. Yo quisiera ver un acuerdo ministerial que comprometa que no se genere ninguna sanción para que el sector turístico de este feriado pueda contratar por hora. Y ahí sería una excelente experiencia para luego tener, en función de esa experiencia, un marco con el cual construir una ley laboral. Pero te digo esto porque lo que no estoy de acuerdo es que haya dos códigos laborales, porque, y en este momento te hablo como industrial, todas las empresas tenemos rotación laboral y no está bien que si tú te fuiste a trabajar a otra ciudad, por la razón que sea, dejaste tu trabajo, esa vacante, que no es nueva plaza de trabajo, es vacante, esa vacante entra otra persona ganando la mitad de lo que gana el compañero en horas extras, teniendo unas condiciones que evidentemente no son reales, no son iguales a las que tiene el compañero. Entonces aquí lo que necesitamos es justamente nuevas plazas de trabajo, y por eso viene el llamado a generar política pública que le apueste a la micro y a la pequeña empresa. Ingeniero Herbas, la última consulta. Aunque usted no está en el día a día del toma y daca del Parlamento, de las peleas internas, porque usted está trabajando más desde afuera en su partido, pero es un vocero, el más importante probablemente. ¿Qué pasa con la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes van a insistir en que ese espacio sea de la izquierda democrática? De hecho, ya Pachacuti, algunos voceros dicen que sí, que es de la izquierda democrática, pero no sabemos si hay los votos, porque las elecciones sean con votos. ¿Ustedes ya han consolidado? ¿Conoce usted si ya han consolidado la votación alrededor de la candidata de su partido, Yesenia Guamaní? Claro, mira, y aquí en primer lugar, yo lo he dicho varias veces, primero unas disculpas públicas a toda la ciudadanía, porque mira, es un golpe para el partido, pero también te digo con franqueza, es un golpe personal, porque cuando tú tienes una compañera del partido que pertenece a la organización que tú perteneces, que te estoy hablando del caso de la ex asambleísta Bella Jiménez, tu anhelo es que ella comulgue los principios, los valores de tu organización política, y estar en la venta de cargos públicos sin duda es algo bochornoso. Yo llego a ser candidato el último día que era posible, pero eso no me resta responsabilidad, y aquí junto con las disculpas viene una responsabilidad. Junto con la directiva, yo no soy directivo del partido, yo soy un militante, pero estoy trabajando junto con la directiva para implantar procedimientos y protocolos justamente para que este veto bochornoso no se repita. Pero respondiendo a tu pregunta, Jimmy, en función de eso, mira, hubo un acuerdo inicial para nominar autoridades ahí en el Parlamento Nacional, y lo que buscamos es que haya un Parlamento que genere gobernabilidad. Entonces, sin duda, nosotros como pensamiento de centro-izquierda quisiéramos dar gobernabilidad desde la Asamblea Nacional, que es un voto de los 7 votos que es en el CAL, justamente la segunda vicepresidencia. Entonces, anhelamos que esté ahí nuestra compañera Yesenia Guamaní. Bueno, por ahora es un anhelo, habrá que ver si suman los votos. Claro. Habrá que ver si da la suma. Bien, gracias. Lo importante es que esté en transparencia allí, que no sea ningún acuerdo bajo la mesa. Exactamente. Gracias, ingeniero Javier Herbas, es candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Un buen día, Javier. Muchas gracias. Bien, el abogado Pedro Moreira es penalista, constitucionalista y nos acompaña esta mañana para seguir conversando sobre el tema de la inseguridad.
pero la inseguridad que no podemos nosotros concebir y entender que solamente se puede combatir desde el punto de vista de la represión. Hay otros componentes que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad. Está el trabajo de la función judicial, por ejemplo, lo que pasa dentro de las cárceles, es decir, es un todo, ¿no? Abogado Moreira, ¿cree usted que un estado de excepción es suficiente para combatir la inseguridad o es un primer paso necesario como lo que se está viendo, por los resultados que se están viendo en estos primeros días? Licenciado Jairala, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Un caluroso abrazo para usted, para Omar, para la China, para quienes nos escuchan día a día. Y mire, el estado de excepción es un primer paso, pero si no va acompañado de otras soluciones integrales, pues simplemente sirve para nada, como lastimosamente al parecer está sucediendo. Pues yo no veo militares ni policías en las calles, ni custodiando lugares problemáticos de la ciudad, y al parecer únicamente quedó para la anécdota el decreto 224 del presidente Lazo. No, bueno, en eso seguramente hemos ido por lugares distintos. Yo sí he visto, pero efectivamente se podría decir que falta presencia en algunos lugares muy específicos, ejemplo, centros comerciales, donde ahora también los centros comerciales son focos de algunos actos delictivos, y en la zona periférica, que es tan grande en las provincias donde hay estado de excepción, pues bueno, sí, es probable que haga falta. Pero mi pregunta es, aparte del trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿qué más debe sumarse para complementar la acción contra la delincuencia? Pero es que el estado de excepción no es una medida simple, por decirlo de alguna manera. El estado de excepción responde a un estado de calamidad, a un estado de conmoción social. Entonces no basta con que hayan ciertos elementos uniformados en algunos lugares. Se supone que esto sirve para arropar a la ciudadanía y se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para que en conjunto y de forma coadyuvante a la policía se sienta la presencia de ellos en los lugares conflictivos, no para que estén dispersos. Pero contestando puntualmente su pregunta, como le decía, el estado de excepción simplemente es un paso para lograr una situación que requiere soluciones complejas e integrales. La delincuencia no se va a acabar por una medida administrativa ejecutiva. La delincuencia responde a factores de falta de empleo, de falta de educación, de falta de control penitenciario, de falta de medidas preventivas para aquello. Entonces la solución para el tema delincuencial en las calles y para el tema delincuencial dentro de los centros penitenciarios necesita que sea arropado con reformas legales a los procesos penales, reformas legales a las penas, reformas legales a la manera en que el Estado administra y maneja los centros penitenciarios, reformas legales a cómo se administra el tema humano, el resumen de los privados de libertad dentro de las cárceles, porque usted debe saber que ni siquiera existe una digresión administrativa o estadística en los centros carcelarios respecto a los perfiles criminales o criminógenos de quienes privan de la libertad. Ciertamente hay una división por pabellones o una división administrativa, pero dentro de esos pabellones hay de todo. Entonces no se establece estadísticamente quiénes son los delincuentes de bagatela, quiénes son los delincuentes de impronta sanguínea, quiénes son los delincuentes de temas de engaño a través de la palabra, como estafas y cosas así. Entonces, si ni siquiera el centro carcelario, llámese la penitenciaría, el Turi, la regional, la cárcel de Cotopaxi, como se llame, si el SNAI, el sistema de penitenciario, no tiene identificado con quiénes está tratando y lidiando y cómo puede hacerse efectivo un sistema de rehabilitación como tal, entonces simplemente estamos amontonando personas en cárceles, arrumando seres humanos en espacios donde terminan estando hacinados y no se está logrando nada. Y es un corsi y recorsi de lo mismo, porque los que hoy están allí y que mañana salen no se reinsertan a la sociedad. Y los que están hoy afuera y los arruman en la cárcel simplemente están esperando es con algún artilugio jurídico salir
o cumplir una pena y luego nuevamente salir. Entonces, no es un problema que se va a solucionar con sacar a los militares a la calle. Claro, es un problema en el cual se necesita que todas las funciones del Estado se sienten a conversar y dicten políticas públicas para aquello. Bueno, sí, yo coincido con usted que hay que trabajar paralelamente en el descongestionamiento de las cárceles mediante una correcta aplicación de la justicia, porque hay gente que está guardando prisión porque no tiene abogado que lo defienda, porque resulta que ya tenía que estar libre y por algún trámite administrativo sigue adentro. La solución no es construir 2 cárceles nuevas, como he oído que ha planificado el SNAI, ¿no? Construyamos más cárceles. No, la idea es tratar de que haya menos gente presa porque ya se rehabilitó la que salió. Es decir, no puedo extenderme en esto porque resulta que al final parezco yo el entrevistado. Pero a usted le pregunto, por ejemplo, ¿qué opina de los criterios que apuntan a la necesidad de incrementar penas y el otro, de la prisión preventiva, que en muchas ocasiones se genera un abuso de la prisión preventiva? 30 y pico % de presos están ahí justamente por aquello, por la prisión preventiva. Mire, licenciado, la respuesta lastimosamente no es fácil ni es corta. Necesita un análisis y un desarrollo académico extenso, pero siendo muy puntual. A ver, penas de largo aliento no solucionan nada. En una privada de 10, 15, 20, 30 años en un sistema penitenciario que no funciona, lo que hace simplemente es destruir al ser humano. Y aunque estas personas privadas de libertad están desde robarse un celular hasta por matar y violar, no dejan de ser seres humanos. Y es allí donde el sistema penitenciario debe analizar los perfiles para darles un tratamiento psicológico idóneo y saber qué los llevó a delinquir en los diferentes casos y con los diferentes matices. Entonces, las penas, contrario sensu, deben disminuirse. Debe establecerse un sistema punitivo en el cual la pena realmente cumpla un fin rehabilitador, no el fin de lavarse las manos, meter a la cárcel a la persona y olvidarse de ella. Y respecto a la prisión preventiva, pues desde luego que se abusa de ella también por diferentes factores, por temas políticos, por temas de comodidad procesal, por muchas causas. La prisión preventiva termina siendo un bálsamo para aquella alarma social que desde algunos medios de comunicación se prende o se enciende y hace que los jueces y fiscales, para no tener problemas, simplemente la dicten. Hola Omar, ¿cómo le va? Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Oiga, el otro día escuchaba a un colega suyo, a Jorge Zavala, y él decía, mira, yo he conversado con fiscales y los fiscales me dicen, entonces el abogado Zavala le preguntaba, pero ¿por qué dictan tantas prisiones preventivas o por lo menos piden tantas prisiones preventivas? Y obviamente usted acaba de hablar de temas políticos y toda la cuestión, pero también me pareció interesante la respuesta de esa fuente al doctor Zavala. Decía, mira, hay veces que cuando uno detiene a un asaltante, un delincuente, si no le pides la prisión preventiva, enseguida va a aparecer un reportero de Crónica Roja y me va a hacer el periodicazo. Y a veces, los jueces también dicen, puchica, la fiscalía me pide la prisión preventiva, pero si no la doy y doy medidas sustitutivas, también me va a venir el periodicazo y el tuitazo en donde me dicen que que estoy aplaudiendo a la delincuencia. Esos casos se dan. ¿Y cómo tiene que responder la justicia ante la presión mediática que también existe? Mire, lastimosamente el gran jurado, como lo llamo, que es Facebook y Twitter, está tomándose las decisiones judiciales. Se le sugerí en días pasados a la doctora Maldonado, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, que deben tener una reunión con la Asociación de Canales de Televisión o una reunión con la asociación, el gremio que maneje la prensa en el país, porque ustedes pueden como medios de comunicación opinar y tienen el derecho e incluso la obligación de opinar, pero deben saber qué opinan y cómo opinan. Porque así como hay prensa especializada en farándula, en deportes, etcétera, cada medio de comunicación debería tener a un señor o una señora periodista que opine conociendo del tema judicial. Porque nadie dice que la prensa no debe opinar, la prensa tiene que opinar y tiene que informar. Pero no hay colegas suyos, si se los puede llamar colegas, como un señor Ruiz en un canal de origen serrano, que
opina cualquier cosa y se cree paladín de la justicia. Y ha metido en más de un problema a ese canal porque la opinión de él vincula lastimosamente a la opinión del canal. Entonces no se puede ser paladino ni se puede ser agorero a través de un micrófono y decir que todos los jueces y todos los fiscales actúan mal. Seguramente habrán fiscales y jueces que actúan diferente a lo que la norma establece. Pero si el juez o jueza, aplica lo que dice la norma y el fiscal o la fiscal aplican lo que dice la norma, no resiste ninguna crítica por parte de los medios de comunicación, porque están aplicando la norma se escribió para eso. Ahora los teclabravas que en Facebook o en Twitter opinen, pues bueno, eso es parte del día a día. Claro. Oiga, abogado, con respecto, volviendo al tema del estado de excepción, usted pudo analizar el decreto, está bien redactado, hay mucha polémica sobre este tema de la conmoción. La grave conmoción es un término que se usa en el documento. ¿Y usted cree que hay también un debate sobre que no se exponen los derechos que se suprimen durante estos 60 días? ¿Usted cree que va a pasar tranquilo o va a tener alguna observación por parte de la Corte Constitucional? Mire, yo creo que es público y notorio que mi posición respecto al gobierno del presidente Lasso siempre ha sido crítica, pero con objetividad. Lastimosamente, por un comentario en favor del estado de excepción, pues ya me dijeron en redes sociales que soy lazi. Entonces, esa es parte de la deconstrucción argumental de las redes sociales para finalizar el tema de Twitter. Y respecto a lo que usted me pregunta, Omar, mire, me parece con total objetividad que el decreto 224, el estado de excepción per se, está muy bien redactado. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado, si me permite el número de la sentencia, es la 0005-09-SEE-CC de octubre del 2009, al analizar el decreto ejecutivo 82 del 30 de septiembre del 2009 del presidente Correa, respecto a que no es necesario limitar derechos en vigencia de un estado de excepción. Pero doctor, abogado, disculpe, ¿eso no podría conllevar a abusos? Al no especificar claramente qué derechos se prohíben o se coartan o se limitan durante 60 días, ¿no abre un abanico muy grande para que haya abusos? No, para nada. A ver, lo que pasa es que lastimosamente se está posicionando por algunos abogados que analizan desde lo político y no desde lo jurídico, que el no establecer qué derechos se limitan en abstracto todos los derechos. Y no es así. Ya. La Constitución, la ley y la Convención y la doctrina además establecen que el estado de excepción debe o podría, mejor dicho, utilizando el verbo adecuado, podría o podrá limitar derechos. Pero no es una obligación que el estado de excepción como tal sí o sí, o no es una condición sine qua non que sí o sí va a limitar derechos. Entonces, el estado de excepción debe decir, limito el derecho A, el derecho B, el derecho C. Si no lo dice, no limita ningún derecho. No es que por no decirlo se puede limitar arbitrariamente cualquier derecho. Ya. Eso no existe. Entonces, si el estado de excepción no limita textual y taxativamente un derecho, pues no se entiende limitado. Y entonces, como le decía al licenciado Jairala, me parece que la intención fue buena del estado de excepción, pero el mismo tenía que arroparse con otras medidas urgentes que debía el Ejecutivo tomar y por qué no otras funciones del Estado tomar. Lastimosamente, como todo lo que hace este gobierno, naufraga recién partiendo de puerto. Ahora, abogado, usted acaba de decir que hay colegas suyos que analizan de lo político, pero todo es político en esta vida y me veo una obligación de preguntarle la parte política. Este decreto versus lo que se viene el día martes, que es una movilización de distintos colectivos sociales, ¿puede haber alguna limitación de movilidad, de concentración? Y una pregunta que le quería hacer, esa la estaba pensando y por suerte me acabo de acordar. Cuando uno habla del derecho a la resistencia consagrado en la Constitución, hay sectores que lo quieren llevar al extremo, pues, ¿no? O sea, prácticamente yo puedo ir a secuestrar, si me cayó, como hubo en Quito, ¿se acuerda que hubo alguien que fue a secuestrar por una multa de tránsito? ¿Hasta cuáles son los límites del derecho a la resistencia? Eso. Mira, Omar, lastimosamente, como lo has mencionado, la política va de la mano con todo.
pero no hay que perder la objetividad en el análisis. Claro. Podemos ser parciales o imparciales, pero jamás podemos dejar de ser objetivos. La Corte Constitucional, desde la Corte de Transición hasta la Corte actual, han pasado como 4 cortes, no le han dado contenido, no han desarrollado un contenido al derecho a la resistencia, y termina siendo un derecho tan etéreo, tan lírico, que lo que usted entienda por derecho a la resistencia, pues eso es, porque no hay un marco establecido de contenido de qué significa el derecho a la resistencia. Entonces, obviamente, ningún derecho puede violentar los derechos de terceros. En ejercicio o en aplicación del derecho a la resistencia, como usted lo dice, yo no puedo ir a secuestrar a otra persona, ni puedo destruir bienes públicos, ni bienes privados. Pero el derecho a la resistencia como criterio mínimo es el poder, el tener la capacidad jurídica de oponerme a una situación de hecho o de derecho que desde mi perspectiva no se aplica a la realidad jurídica o a la realidad fáctica. Con esto puedo decir, yo estoy en contra de las multas de tránsito, pues entonces no las cumplo. Evidentemente no. Pero sí podría yo ejercer mi derecho a la resistencia respecto a una política pública dispuesta por el Ejecutivo, por ejemplo, de disponer que yo tenga que presentar el papel de votación en todo sitio, cuando ya hay una norma que me establece que no es necesario. Por ponerle un ejemplo, hilando con el comentario que ustedes hacían respecto a lo del CNE. Entonces, la Corte Constitucional está en deuda en no haberle dado o no haber desarrollado un contenido a lo que significa el derecho a la resistencia. Sin embargo, sigue siendo un derecho consagrado en la Constitución y mientras no se disponga lo contrario, sigue siendo constitucional y sobre todo vigente. En buena hora usted nos recuerda este punto, no sé si nosotros estábamos confundidos. ¿Qué es lo que ya no es obligatorio presentar? La copia a colores en los trámites públicos, ¿no? La copia a colores de la papeleta de votación o la copia a colores de la cédula de identidad o ambas cosas. ¿Qué es lo que ya no se debe exigir? Mire, licenciado, el presidente Correa dispuso hace muchos años atrás que era una tontería que las instituciones públicas le exijan a usted presentar el certificado de votación para algún trámite, porque se supone que todo está centralizado y si todo está centralizado debería constar si usted tiene o no tiene multa o si ha ido a sufragar o no. Entonces, partiendo de esa lógica, si no es necesario presentar el original, ¿por qué tienen que complicarnos presentando copias? Además que se daña el medio ambiente pues, con tanta papelería. Claro. Entonces, pero falta un poco de tino, de buen criterio de la administración pública, porque usted puede disponer lo que sea en un café con JJ, pero si el señor de la garita no entiende lo que usted quiere decir, pues lastimosamente su orden se va al piso. Entonces el Ejecutivo puede disponer lo que sea, pero si cada funcionario de cada entidad pública está pensando en cualquier otra cosa, pues entonces la norma se vuelve hueca. Pero doctor, entonces pedir copia de cédula. Lo de la copia de cédula no está prohibido, eso sí lo pueden pedir, o también está incluido en lo que no es necesario también pedir. Está incluido porque, también. Disculpe que lo interrumpa, también está incluido porque se entiende que al usted acreditar su identidad, su cédula, el funcionario verifica que usted es la persona. Lógico. Y no necesita pues matar un árbol para darle una copia de cédula. No, pero aquí le voy a decir una cosa, a pesar de que esa norma existe efectivamente, en todas partes siguen pidiendo copia y a color todavía. Por si acaso se lo vea negrito y no sea negrito, sino blanquito en la cédula. Es verdad, siguen pidiendo. Incluso creo que hasta los abogados les piden para todo copias de cédulas. Claro. Para todo trámite. Sí, es una tontería. Cuando usted se acredita como abogado en una causa, tiene que adjuntar la copia de su credencial. No obstante de aquello que ya es estulto, cada vez que va a una diligencia le piden la copia de su credencial, cuando ya está acreditada desde el inicio. Abogado, entonces, la última con el tiempo. Oiga, he leído a varios abogados, quejarse amargamente por el tema de las condiciones en las que están laborando, en los tribunales, en los complejos judiciales. ¿Qué es lo que está pasando, abogado? Lo he leído a usted incluso también, pero a varios colegas suyos decir que la situación ya está llegando al límite insostenibles, que no, el calor, que los trámites, ¿qué nomás está ocurriendo, abogado?
Bueno, gracias por leerme, Omar, me siento muy honrado. Oh, el toda la vida. El tema pasa por una falta de ejecución presupuestaria. Conozco de buena fuente, no puedo develar esa fuente, que existen las certificaciones presupuestarias para la ejecución de un sinfín de cosas. Lastimosamente, falta esa voluntad de ejecutar. Y allí, discúlpenme que tome el papel protagónico como entrevistador, pues, o como director del programa, pero yo me pregunto, ¿para qué aceptan cargos públicos si no van a ejercer correctamente esa administración pública? Porque el Consejo de la Judicatura, al menos en Guayas, que es la realidad más palpable que yo vivo, falta desde tóner a las impresoras hasta climatización de los edificios. Entonces no es justo y no es correcto que los usuarios, los ciudadanos que no son abogados, los abogados que vamos a ejercer nuestra profesión, sea como defensores particulares, defensores públicos o fiscales en esas dependencias públicas. Los jueces, los secretarios, los asistentes que están más de 8 horas en lugares infernales porque hay climatización y los edificios fueron construidos, que no es culpa pues de quienes lo construyeron, pero fueron construidos de forma tal que todo es hermético, tienen unos vidrios que no se pueden ni abrir de adentro. Entonces imagínense con las temperaturas de Guayaquil, ¿cómo puede estar esa pobre gente adentro? Yo he entrado a despachos judiciales donde hay lavacaras en medio despacho porque la climatización no sirve. Entonces es un tema terrible que yo aprovecho este programa que lo ve mucha gente para pedirles que exista pues se compadezca el Consejo de la Judicatura de sus funcionarios y de los abogados que estamos día a día utilizando sus instalaciones. Muchas gracias, abogado Pedro Moreira, por estos minutos para un café con JJ. Que tenga usted un buen día, estimado abogado. Un excelente día, gracias por la invitación. Y muy brevemente, hoy por fin son las elecciones del Colegio de Abogados. Vayan a votar. No me diga, ya, oiga, ya eso ahí viene el lobo otra vez. Seguro que hoy día. No, ya están. Ya. Comenzó el proceso. Va a ver que el lunes hay una acción extraordinaria. Ahora alguien mete alguna acción extraordinaria. Va a ver, el lunes así. Qué difícil que es una elección entre abogados. Buen día. Excelente día, pasen bien. Hasta luego. Asambleísta Paola Cabezas, que está ya con nosotros en Un Café con JJ. Por favor, Josué, la división de pantalla para empezar esta entrevista. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Saludos días a usted y a toda su audiencia. ¿Cómo está? Bueno, ustedes están convocados, tengo entendido, la comisión para las 10 de la mañana para recibir al presidente de la República, pero ya ayer en la tarde anunció mediante una comunicación que no se va a presentar. Dígame usted si ha habido alguna conversación previa de la comisión, van a volver a insistir o ya han entendido que no habrá forma de procurar información que no sea escrita del presidente de la República. Bueno, Jimmy, buenos días, saludos. Bueno, primero la no comparecencia del presidente de la República, su entorno familiar y entorno económico empresarial. Primero, no detiene la investigación de la comisión. Primero porque tenemos facultades claras. No se va a presentar, ya dijo el presidente de la República, sus familiares también dijeron que no porque no eran funcionarios públicos. Insisto, ustedes van a basarse solo en la información escrita que les va a enviar o que ya empezó a enviar el presidente Lasso. Bueno, lo óptimo sería que el presidente de la República vaya a la comisión, comparezca y que podamos, a través de la información que en primera mano pudiera entregarnos, contrastar. Pero seamos claros, nosotros como comisión también podemos pedir información, estamos también operativizando investigaciones en el exterior, porque evidentemente tratándose de empresas o tratándose de fideicomisos que están en paraísos fiscales, este método justamente de esconder recursos en otros lados no permite que se pueda obtener información. Por lo general,
los paraísos fiscales o las guaridas fiscales no dan información, porque justamente ese es, digamos, el objetivo, tener plata en estos contextos. Primero, el que no comparezca el presidente de la República, primero, no detiene la investigación, eso creo que sea muy importante. Segundo, eso no inhabilita a la comisión a pedir toda la información necesaria. Es más, si el presidente no comparece, eso no significa que no tengamos la información, tenemos información, contrastarla, y que esto permita que al final de la investigación tengamos un informe que pueda ser debatido dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya, dígame, asambleísta, ustedes no debatieron luego de escuchar y leer informaciones de constitucionalistas que dicen que en realidad el presidente de la República no está obligado a comparecer personalmente en la Asamblea. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto, que no era obligatorio? A ver, Jimmy, aquí hay dos cosas que primero tiene que entender el pueblo ecuatoriano. El presidente, en la primera carta que emitió a la comisión, dice que nosotros no tenemos facultad de fiscalizar. En este caso, quien debería revisar el cumplimiento de la ley del pacto ético sería la Contraloría General del Estado. En ese sentido, estoy de acuerdo. Pero el artículo 120 de la Constitución a la Asamblea Nacional le faculta la investigación o fiscalización a servidores públicos. El presidente de la República no ha dejado de ser servidor público, que yo sepa. Es más, diría yo que es el primer servidor público del país y que por eso tiene que rendir cuentas a la primera función del Estado. Que el artículo 120 de la Constitución es claro. Nosotros tenemos la facultad de fiscalizar e investigar ejecutiva a la función de control social y transparencia. Entonces no vemos por qué el presidente en la primera carta dice que no tiene que ir a la Asamblea porque no es nuestra competencia. Creo que allí está siendo muy mal asesorado por su asesor jurídico, que fue el que también la tesis, que insisto, jurídicamente a nosotros no nos inhabilita nada para continuar con esta investigación, por si acaso. Y en otro lado, con esto que creo que es muy importante, el mismo Pleno de la Asamblea Nacional nos facultó para que realizáramos una investigación que permita identificar si el presidente de la República cumplió o no lo que dice la ley del pacto ético aprobada en el 2017. Y en eso, mi estimado Jimmy, y quienes nos ven y nos escuchan, creo que es importante porque también se ha tergiversado el hecho de que la comisión haya convocado a sus familiares y al círculo económico cercano. La ley, en su artículo 4, dice claramente: el funcionario público que no puede tener recursos en paraísos fiscales y sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Esto le permite a la comisión, primero, haber convocado a los familiares porque públicamente el presidente de la República reconoció que tiene un fideicomiso en el Ecuador y que también tiene un fideicomiso fuera del país. El presidente de la República públicamente ha reconocido que sus bienes están también digamos, con su familia. Entonces, no vemos por qué no tenemos que convocar a sus familiares y círculo económico cercano si la misma ley nos faculta. Estamos dentro del marco jurídico y creo que eso es muy importante que el pueblo ecuatoriano lo sepa. Bien, en primera instancia, la Comisión de Fiscalización, que era la que supuestamente iba a conocer, iba a tramitar el tema del presidente Guillermo Lasso, pues por decisión de la mayoría en la Asamblea, quedó fuera de la investigación, pero al mismo tiempo su titular dijo que no iba a mandar ninguna documentación. Me pregunto si hasta ahora esto se ha mantenido, no ha mandado documentación o ya ha llegado alguna información a conocimiento de la comisión de la que usted es parte. Bueno, en realidad, si el señor Villavicencio desea enviar la información, bienvenida sea. Si no, esa es la facultad de esta comisión. No podemos detenernos. El presidente de la Comisión de Fiscalización quiere o no entregar la información que dice tener. En ese sentido, todos los 137 legisladores estamos en facultad de investigar, y si él quiere sumarse a la comisión, bienvenido sea. No nos vamos a detener porque tenemos todos los elementos también que nos habilitan a pedir la información para continuar con la... Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jair le saluda, buenos días. Asambleísta, Hola Omar, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, Paola? A ver,
¿Qué expectativas tiene usted como asambleísta, más allá de jefa de bloque de UNES, más allá de miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales? ¿Qué estima que podría ir en el informe final de esta investigación? Y sobre todo, ¿todavía se mantiene esa mayoría al interior de esa mesa legislativa tras la reunión que hubo en Carondelet entre el gobierno y Pachacuti? Mi estimado Omar, no podría adelantar criterios porque estamos en una investigación y sería también irresponsable decir cuál va a ser el desenlace del informe de la comisión porque estamos todavía en ello. Claro. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos recabado, la información que hemos recabado hasta el momento, aquí hay elementos muy importantes. Hubo una investigación en el 2017 de un medio de comunicación argentino, Página 12, en donde revelaba el entramado offshore del presidente de la República. Eran 49 empresas offshore que se encontraban en las Vírgenes, en otros paraísos fiscales, y lo que hemos podido contrastar hasta el momento, que varias de esas empresas que fueron investigadas en ese momento por este medio de comunicación, y quiero recordarles, el presidente de la República dijo que era mentira, que no era real, que era simplemente un montaje de una comunicación que le quería hacer daño. Sin embargo, ahora que estamos revisando y contrastando la información, nos damos cuenta que la investigación que tiene Pandora Papers actualmente, varias de esas empresas que se investigaron en el 2017 continúan todavía siendo parte del entramado offshore del presidente de la República. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Las Noras, esto está ligado a un fideicomiso que está en Delaware y que evidentemente tiene conexión justamente con la investigación periodística que hicieran los periodistas en Pandora Papers. El presidente de la República tiene que respondernos ello, porque adicionalmente el presidente en su declaración juramentada, que la tengo acá, él declaró que tiene 39 millones de dólares de patrimonio. Sin embargo, en otro documento que podemos identificar hay un fideicomiso que se llama Fideicomiso Mercantil GLM, que por sus siglas reconoceríamos que es Guillermo Lazo Mendoza, han pagado por impuesto a la salida de divisas hasta el 2020 $1.500.000 aproximadamente. Esto significaría, Jimmy, que han sacado del país aproximadamente 31 millones de dólares. La pregunta es, ¿dónde está esta plata? ¿Están en paraísos fiscales? Es eso lo que el presidente tiene que responder. Adicionalmente, en Televisión Nacional, el presidente dijo que es uno de los mayores pagadores de impuestos, que ha pagado 588 millones de impuestos y que no entiende cómo es posible que reconozca siendo un empresario serio y todo el asunto. El tema es que no cuadran las cuentas, porque si él declaró 39 millones en su declaración juramentada, ha sacado 31 millones del país, que no sabemos a dónde están, debemos suponer que están en paraísos fiscales, pero ha pagado 588 millones, algo no cuadra más, y que no están, obviamente, dentro de la declaración patrimonial. Esto, Jimmy, ya primero podría generar un posible incumplimiento de la ley del pacto ético, pero aquí se configurarían otros delitos, y eso evidentemente ya le toca a la Fiscalía, porque estaríamos hablando de perjurio, estaríamos hablando de evasión de impuestos, estaríamos hablando de elusión, estaríamos también hablando de un posible peculado bancario, estaríamos hablando también de evasión fiscal. Todo esto contemplado en el COI. Por eso me parece muy bien que la Fiscalía, aunque tarde, haya empezado la investigación, porque en otros países políticos vinculados a Pandora Papers no solamente han renunciado, sino que están siendo investigados por la justicia de sus países. En el Ecuador, el presidente quiere venir a la comisión, pero adicionalmente no quiere responder. Son estas las cosas que aspirábamos que el presidente vaya y responda en la comisión, porque son documentos, son pruebas y que obviamente necesitan un contraste del primer mandatario. Perfecto. Sobre lo que Pachacuti haga, yo no entiendo por qué nos sorprendemos. Primero, porque esa es la ley electoral. Recuerde que cuando la Asamblea Nacional nombró a sus autoridades, lo hizo justamente configurando esta nueva mayoría. Estaba Pachacuti, estaba Izquierda Democrática y la bancada de gobierno. Que hayan conversado ahora no debería sorprenderle al país. Guadalupe Llori es resultado justamente de esas conversaciones y de esos acercamientos políticos. Entonces, no nos debería sorprender. Ahora, que esa reunión
ponga en riesgo la investigación, sí me preocuparía mucho. ¿Ustedes tienen plazo hasta el 5 o 6 de noviembre? ¿Ustedes creen que van a completar, van a solicitar una prórroga para elaborar el informe final? Quizás no era la idea, pero si es necesario, la ley nos faculta poder pedir 60 días más para poder avanzar en el informe. Estamos con los tiempos, vamos a trabajar sábados, vamos a trabajar viernes y sábado, vamos a continuar con las comparecencias. La intención es no detener el trabajo porque creo que el país necesita respuestas y en realidad el presidente de la República creo que perdió una gran oportunidad porque esto no es una respuesta a la comisión. Yo quiero dejar completamente claro, esto es una respuesta al pueblo ecuatoriano. Él es el primer mandatario, es la persona que representa a su gobierno y al Estado ecuatoriano. Y creo que ante toda la comunicación o toda la información que ha dado la vuelta al mundo, es necesario que el presidente dé una respuesta. Perfecto. Por el país, por su gobierno y sobre todo al pueblo ecuatoriano. Muy bien, muchas gracias a la asambleísta jefa de bloque de UNES, Paola Cabezas, por estos minutos para un café con JJ. Buenos días, asambleísta, gracias de nuevo. Gracias. Un abrazo a ustedes, un lindo día. Un café con JJ por Teleradio 1350 AM, en Facebook Live, en las cuentas Teleradio TV y Jimmy Jairala, en Instagram y Twitter, @Un Café con JJ, @Jimmy Jairala, @Teleradio S, y en el canal de Jimmy Jairala en YouTube.